Hola, ¿cómo están? Eh, Espero estén bien. Retomando de a poquito las actividades. Esta es mi segunda cápsula, tercera, ya me perdí ya, pero esta cápsula tiene que ver con probabilidades, algo que nosotros vimos, pero tenía pendiente de todas formas de verlo en el sitio 2 y también para prepararnos para el examen. Así voy a ir subiendo otras cápsulas que vayan recopilando información de cada uno de los laboratorios que hemos visto para que ustedes puedan prepararse luego para el examen. Esta les va a servir para el examen y les va a servir para la prueba 2. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver del laboratorio número 6, vamos a ver la actividad 2. Este ocupa la base de datos 1, que presenta información sobre la proporción de accidentes fatales del trabajo según grupo de edad y sexo. Veamos la base 1, ahí hay una base común y silvestre, está el identificador, está la región, los datos, grupo, género. Siempre es bueno marcar, vamos a datos, filtro y echarle un vistazo. A región, que no haya algún dato extraño que entorpezca después los cálculos, están todas las regiones, ninguna se repite. Los grupos también, y género hombre y mujer. Perfecto, tenemos entonces la información correcta. Eh, Esta vez me piden hablar del porcentaje, pero al fin y al cabo de lo que queremos hablar nosotros es de probabilidades. Un recordatorio es el siguiente: cuando queremos calcular las probabilidades, tienen que hacer exactamente el mismo ejercicio, el mismo cálculo que obtener porcentaje. La manera que vamos a trabajar nosotros la información de probabilidades es usando la tabla dinámica. Entonces, me dicen en el ejercicio A cuál es el porcentaje que representa cada género respecto del total. ¿Cómo se podría explicar esta diferencia? Bueno, nos vamos a centrar principalmente en el cálculo de probabilidades, que es lo que más nos interesa. Vamos a la base 1, marcamos Shift Control hacia el lado y hacia abajo, fíjate que se marca todo de una sola vez. Voy a insertar tabla dinámica, hoja existente, y vamos a dejar la información por acá arriba, aquí, me interesa. Ahí lo vamos a dejar. Acepto y me aparece lo de siempre, el espacio de tabla dinámica. Como me estaban hablando de género, voy a los datos de la tabla dinámica, me interesa la variable género y lo llevo a filas. Y como necesito que aparezcan en esta columna, me aparezcan los datos y el porcentaje principalmente, lo que hago es usar el identificador. Podría usar cualquiera, pero el identificador es el que están todos los datos representados por algún ID o algún número, algún código. Este ID lo arrastro a valores y, ups, raro, me aparece 111.000 datos. Veamos si es correcto. Voy a marcar cualquiera de las celdas de arriba, Shift Control hacia abajo. Y me dice que son 471 datos. Ups, hay algo que está mal. Entonces voy a pinchar y me doy cuenta que, fíjate, en valores me aparece suma y debiese aparecer cuenta. Pincho al ladito, justo al lado, configuración de campo, y claro, está marcado suma. Debe estar, aquí aparece generalmente cuenta, aquí aparece recuento. Marcamos y ahí sí 471 datos. Pero aquí me está entregando la frecuencia y nosotros necesitamos el porcentaje. Lo que vamos a hacer es el siguiente truco. Vamos al mismo lugar donde estábamos recién en cuenta, pincho donde mismo, pincho configuración, pero esta vez, fíjate, voy a ir a esta lengüeta que se encuentra al lado, que no está marcada, la pincho, esta que dice mostrar valores como, y me dice sin cálculo. En ese espacio de sin cálculo, aquí en este combo box, pincho, y el primero que aparece, porcentaje del total general, acepto. Acepto y me cambia automáticamente el porcentaje. Esto significa que el 93,42% de los datos de los accidentes corresponden a hombres y el 6,58% corresponde a mujeres. Si uno lo quiere leer esto en probabilidades, tendría que decir, si yo elijo uno de estos accidentes al azar, existe un 93,42% que la persona sea de género hombre. También puedo decir lo siguiente:
que si elijo al azar cualquiera de estos accidentes, existe una probabilidad de un 6,58% de que la persona que tenga ese accidente sea del género mujer. Entonces tengo ese tipo de lecturas. Entonces de esta manera obtengo el porcentaje, que para nosotros es lo mismo que decir probabilidades. ¿Cuál es el porcentaje? Lo vimos recién, 93,42, 6,58. Nos vamos a centrar en el cálculo. Otros cálculos que están asociados aparecen en la BEMIS. Se escoge el registro de un accidente. Esto es importante, se escoge uno al azar. O sea, estamos hablando de la totalidad de los datos. ¿Cuál es la probabilidad de que sea? Y me da una serie, fíjate, una persona entre 40 y 49, una persona entre más de 34 años, o sea, estamos hablando de los años. Veamos esas probabilidades. Pero aquí yo tengo género. Género ya no me sirve, y fíjate, la variable que está en los años es grupo. Entonces, descliqueo género y llevo ahí grupo. Y me aparecen entonces todos los grupos con su respectivo porcentaje de probabilidad. Y podemos responder. Dice, una persona entre 40 y 49 años. Vamos a la fase 1, entre 40 y 49 son estos dos. La suma de esos dos, miramos acá abajo, los tenemos marcados, me da 26,54. 26,54. No están en porcentaje, lo vamos a llevar a porcentaje. Porcentaje 26,54. Le vamos a dejar dos décimas. 26,54. Como lo obtuve, voy a la misma tabla dinámica, aquella tabla dinámica que esta vez lo dejé en grupos. ¿Por qué supe que era grupo? Porque miré la tabla y en los grupos corresponden a los grupos de años. Y cambié el género por grupo. Entonces, si yo elijo uno al azar, aquí me indica las probabilidades de las edades que corresponden a elegir una persona al azar. Si respondo, si elegí una persona al azar, la probabilidad de que ésta tenga entre 40 y 49 años es de un 26,54%. ¿Cuál es la probabilidad que al elegir al azar una persona de a lo más de 34 años, o sea, tenga a lo más, como mucho 34 años, es menos de 34 años, son todos estos juntos, fíjate. ¿Los marco para qué? Para buscar la suma acá abajo, 29,51. Por si, o sea, la probabilidad de elegir al azar una persona de a lo más o como mucho tenga 34 años es 29,51. Fíjate aquí cómo se complica un poquito. Ahora dice un hombre de al menos 3, o sea, me mezcla las dos variables. Y vamos a la letra siguiente también me mezcla las dos variables. Voy a base 1 y me falta la variable género. ¿Qué voy a hacer? La voy a llevar a columnas. Y si lo llevo a columnas, entonces me aparecen todas las probabilidades, todos los porcentajes asociados. Veamos cuál me preguntan. Me preguntan que sea un hombre. Ahí están los hombres. Y me dice de al menos 39 años, o sea, de 39 años en adelante. Un hombre de 39 años en adelante. O sea, de 39 años en adelante. Esa es la probabilidad que andamos buscando. 39 años en adelante. ¿Qué suma me da? 50,96. Y en el siguiente, una mujer. Veamos entonces, una mujer. Ahí está la mujer. Y de 70 años o más. O sea, sobre 70 años. Estas dos son sobre 70 años. Buscamos 0,21, o sea, casi nada. 0,21%. O sea, si yo leo, interpreto, ¿cuál es la probabilidad de que los que tienen un accidente al ser elegido al azar sea un hombre de al menos 39 años? O sea, 50,96% de probabilidad. O de una mujer de 70 años o más, 0,21%. Fíjate cómo aprendimos entonces a obtener ahora las probabilidades usando la misma tabla dinámica con este truco de anotar los porcentajes de una sola vez. Veamos el C. Si se escoge aleatoriamente el registro de un accidente entre las personas de género femenino, fíjate que a diferencia de la pregunta anterior que me decía si yo elijo un accidente al azar, aquí me da una condición antes de la pregunta. Dice que voy a trabajar con todos los de género femenino.
Si me dan una condición, lo primero que tengo que hacer antes de ir al cálculo es filtrar por esa condición. Tiene que ser femenino, porque automáticamente se cambia el porcentaje total. ¿Por qué es importante? Porque me cambia la muestra. Cuando me dicen en el ejercicio anterior, me dicen, se escoge un registro al azar, estoy trabajando con todos los datos de la base de datos, o sea, estoy trabajando los 471 datos. Pero cuando me dan una condición, ya no trabajo con toda la base de datos, ya no trabajo con toda la muestra, trabajo con una parte más pequeña de la muestra. ¿Con qué parte? Con la parte femenina. Por eso tengo que filtrar, porque si filtro, me va a cambiar inmediatamente el total. Y si me cambia el total, me cambia el porcentaje y la probabilidad. Esto es sumamente importante para la prueba. Van a ver esos todos dos tipos de preguntas y tú tienes que fijarte que hay condición antes de la pregunta. Aquí, ¿cuál es la condición? Que sea femenino. Filtro por femenino, ya lo hice, filtramos por femenino, solamente dejamos mujer y vamos ahora a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del grupo entre 35 a 39? Y vamos 35 a 39, ahí está, 16,13%. Entonces ya sabemos que es un 16,13%. Y ese es el truco para poder diferenciar una probabilidad condicional de otra que no es condicional. Veamos la siguiente pregunta. Si se escoge aleatoriamente el registro de un accidente y este resulta ser un hombre, fíjate, antes de la pregunta me dan una condición. Entonces tengo que ir a mi y filtrar por la condición. Ante la mujer, ahora tengo que filtrar por hombre. O sea, tienen que ser solo los hombres. De estos que son hombres, ¿cuál es la probabilidad de que tenga 55 años o más? Voy a 55 años o más. De aquí está más y ahora 55. ¿Cuánto me da? 17,95%. 17,95%. O sea, la probabilidad de seleccionar al azar de un grupo de hombres que éste tenga 75 años o más es de un 17,95%. Esta pregunta es la más importante de obtener en términos de probabilidades. Vimos la forma entonces que se obtiene una probabilidad a través de tabla dinámica, que es un porcentaje. Vimos que en ese porcentaje sumamente importante es esta condición. Voy a cuenta, voy a configuración y mostrar valores como este porcentaje total general te permite el cálculo automático. Y luego vimos que puedo obtener el cálculo de un porcentaje en forma directa, cuando estoy hablando del total de la muestra, en este caso cuando me dicen elegir al azar, o cuando me dan una condición. Si me dan una condición, lo primero que tengo que hacer es filtrar por la condición y luego ir a identificar el cálculo de probabilidades. Bien, esta fue la otra cápsula de probabilidades. Voy a seguir subiendo más cápsulas. Espero que estén muy bien. Cualquier duda me escriben al WhatsApp o me envían un correo. Prontamente estoy en contacto. Ya voy a tener información de las pruebas. Estoy cateteando todos los días para que me las envíen. A algunos ya les envío, a todos los que me han enviado les envío los talleres revisados y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Hasta pronto.